Nosotros somos Nicole Jaramillo y Javier Laya. Nosotros le vamos a hablar del ingreso a la universidad. Una de las primeras palabras que se nos pueden venir a la cabeza cuando decimos ingreso a la universidad pueden ser estas tres: proceso, expectativa y miedo. Bueno, un proceso porque nosotros desde que entramos en enseñanza básica hasta la enseñanza media vivimos un proceso de formación en el cual nos preparamos cuando llegue este momento de ingresar a la universidad. Expectativas porque obviamente uno desde que rinde la PSU y obtiene su puntaje tiene cierta expectativa en cuanto a la carrera y universidad donde va a entrar. Y miedo porque eso genera incertidumbre sobre lo que nos vamos a encontrar. Es un ambiente nuevo y no sabemos a qué nos podemos enfrentar. Bueno, en el primer año obviamente van a haber nuevos desafíos, más responsabilidades porque entrar a la universidad son palabras mayores. Ya no es como el colegio que sacarte una mala nota no te puede afectar tanto. En cambio aquí puede ser definitorio a la hora de pasar un ramo o echarse. Bueno, mayor independencia, porque por ejemplo en el colegio nosotros tenemos nuestro apoderado que nos ayuda a resolver ciertos problemas o los inspectores que cuando uno no entra a clase te está diciendo hoy entra a clase, pero acá en la universidad no. Uno es independiente, uno vendría haciendo su propio apoderado, uno se encarga de hacer nuestros trámites y todo eso, y acá nadie te dice hoy entra a clase o esas cosas. Bueno, obviamente también tenemos nuevas emociones y experiencias que tenemos que saber sobrellevar porque si no sabemos sobrellevarlas podemos llegar al fracaso. Bueno, los posibles problemas que podemos encontrar en el primer año de universidad son dificultades en lo académico. Como todos sabemos, esta universidad es bien inclusiva, por lo tanto la diversidad que se puede encontrar aquí es amplia, no todos traen la misma base del colegio. Y esto puede ser un problema a la hora de enfrentar los ramos porque en la nivelación no todos tienen las mismas capacidades, por ende a una persona le puede costar más que a otra entender cierta materia y va quedando más atrás, y si no sabe sobrellevar eso, es un gran problema para aprobar los ramos. La falsa expectativa. ¿Qué me refiero a esto? Es que uno antes de entrar obviamente puede pensar muchas cosas de la universidad y la carrera, pero a la hora de entrar puede que nos demos cuenta que no sea lo que nosotros esperábamos en cuanto a la carrera o la universidad. Desviar nuestro objetivo. Bueno, con eso me refiero a que cuando entramos a la universidad teníamos hartos distractores, como los carretes o conocer gente nueva, salir y todo eso. Lo que puede hacer que nos desviamos de nuestro objetivo, que vendría siendo obviamente estudiar, porque uno entra a la universidad para estudiar, no para carretear y conocer gente nueva. Eso vendría siendo un complemento. Y la inestabilidad emocional. Bueno, cuando a uno le empieza a ir mal o cosas por el estilo, nos achacamos y no sabemos sobrellevar estas emociones, lo que genera una inestabilidad emocional grande para las personas más sensibles, sobre todo para gente que es de regiones y que tiene su familia lejos, y eso le puede afectar a lo largo en el desempeño académico. Las estadísticas dicen que cerca del 19% y 22% en universidades estatales y privadas respectivamente desertan en el primer año. Este porcentaje en el segundo y tercer año va en aumento, alcanzando cerca del 30-40%, lo que si sumamos el total de alumnos sería una gran cantidad. Y las tres razones que son las causas más determinantes en esto son problemas vocacionales, situación económica y rendimiento académico. Cerca del 70% de los encuestados respondió a esas tres. Y si nos damos cuenta, en problemas vocacionales y rendimiento académico incluyen todos los problemas que ya les nombré anteriormente. Algunos consejos para poder sobrellevar estos problemas. Ser constante. Acá en la universidad ya no se puede estudiar como en el colegio, que uno calentaba la materia el día antes y podía salvar la nota. Acá no, se necesita un estudio constante, preparación anterior, día a día, si es posible estudiar, para poder obtener buenas notas. Ser responsable. Es clave también porque uno tiene que ser más responsable en cuanto a lo académico y puntualidad en ciertas cosas, porque por ejemplo hay ramos que exigen asistencia y que si uno falta cierta cantidad de veces se lo puede echar, cosa que no hace en el colegio. Esforzarse, no hay que quedarse con lo que uno solo ve en clases del profesor, sino que uno también tiene que ser más independiente y empezar a estudiar por otros lados. Si nos empieza a ir mal, darle para adelante y seguir. Integrarse al medio. Eso es súper importante, porque entramos en un medio nuevo cuando no conocemos y no tenemos que aislarnos ni entrar en una burbuja, sino que es importante integrarse, ya que
conocer gente nueva puede salvarnos de resolver ciertas dudas, conocer más experiencias, lo que nos puede hacer sentirnos más acompañados, seguro. Y estudiar en grupo también es más eficiente. Y optimismo. Si uno recibe malas calificaciones, uno no se tiene por qué achacar ni decir, oh, me va a pitear el ramo, sino que todo lo contrario, ser optimista, decir, ya tengo más evaluaciones, puedo dar vuelta el ramo, y eso es determinante también a la hora de aprobar un ramo. Bueno, yo les voy a hablar acerca del aprendizaje relacionado con el estudio de la universidad. Muchos de los que entramos, y en realidad me incluyo, cuando empezamos a ver las materias nuevas nos dimos cuenta de que cuando estudiábamos en el colegio era muy distinto a lo que hacemos ahora. Antes, por ejemplo, podíamos estudiar el día anterior para una prueba, igual podíamos salvar notas, pero ahora a veces pasamos estudiando una semana y vemos que tenemos rojo. Esto pasa porque quizás no tenemos un buen ciclo de aprendizaje. Así que yo les voy a hablar más o menos de cómo sería un buen ciclo de estudio. Para ello tenemos condiciones previas. Se dice que para entrar a una rutina de estudio tenemos que entrar con una mentalidad positiva, tenemos que entrar alegres, tenemos que entrar con ganas de aprender. Porque si entramos pensando en otras cosas o tenemos otros problemas, no nos vamos a centrar principalmente en lo que queremos aprender. Además, tenemos que estar no cansados, porque si estamos cansados no vamos a tener ánimo de estudiar. Tenemos que tener todos los materiales posibles, si necesitamos libros, cuadernos, la calculadora, porque si se nos llega a olvidar algo y nos vamos a buscarlo, vamos a perder todo el ritmo de estudio que llevamos hasta el momento. Bueno, el ciclo de aprendizaje consta en 4 fases. La primera es cuando surge el aprendizaje, el interés en aprender algo. Yo antes de tener que aprender algo tengo que interesarme en eso. Si voy a aprender cálculo tengo que interesarme en eso, tengo que enfocarme y leer libros antes de la clase, porque si llego sin saber nada me va a costar mucho más aprender. Cuando el aprendizaje crece, aquí aumenta el rendimiento y la atención. Por ejemplo, cuando estamos en clase y empezamos a poner atención al profesor y empezamos a entender la materia que nos está pasando. Después se llega al desarrollo máximo del aprendizaje. Es cuando ya logramos entender todo y podemos empezar a aplicar. Podemos empezar a hacer los ejercicios y vemos que está resultando nuestro aprendizaje. Y luego llega el momento que declina. Todos nos cansamos en algún momento, por lo que en algún momento nuestra atención empieza a disminuir, nuestro rendimiento empieza a bajar y es momento de tomarnos un descanso. Las clases duran más o menos 1 hora y media, que es lo que nuestro rendimiento puede alcanzar, porque después nos cansamos y no terminamos rindiendo y al final es tiempo perdido. Bueno, dentro de las conductas favorables en un buen ciclo de estudio tenemos que sentarnos bien, una buena postura, tenemos que estar relajados, tenemos que poner atención al profesor en clase, porque si nos ponemos a conversar no vamos a lograr entender. Buena participación activa con el profesor, responderle si nos pregunta, resolver dudas, porque muchas veces nos quedamos con las dudas por miedo a lo que nos vayan a decir y al final nos atrasamos en la materia y no podemos avanzar. Y resolver ejercicios. Si nos plantean ejercicios, la idea es responderlos todos. Si uno no sabemos hacerlo, le preguntamos al profesor y así seguimos para seguir avanzando y mejorar nuestro aprendizaje. También existen conductas desfavorables. Entre ellas tenemos conversar en clase, cuando jugamos con el celular, que es súper típico en las clases, o no preguntar las dudas por miedo, o no intentar resolver los ejercicios. A veces nos dan 10 ejercicios y llegamos al segundo y no puedo hacerlo, y nos quedamos ahí, nos ponemos a conversar y al final no aprendemos. O irse antes de clase o incluso quedarse dormido. Cosas que no hay que olvidar. El aprendizaje, para que sea óptimo, tiene que ser constante. No sacamos nada con estudiar un día una materia y dejar pasar una semana porque se nos va a olvidar todo. La idea es ir ejercitando todos los días para que esto se quede guardado en nuestra memoria. Además de tener las prioridades claras. Si tenemos dificultades en un ramo, si nos cuesta el ramo, tenemos que darle más énfasis al ramo. Tenemos que dejar un poco las salidas de lado, las fiestas de lado y empezar a estudiar más. Y creo que lo más importante es la perseverancia, porque aunque uno a veces en el camino de la universidad se va a caer muchas veces, porque es difícil, pero uno tiene que levantarse y seguir con el ánimo y así veremos que podremos alcanzar nuestras metas y lograr sacar nuestra carrera. Muchas gracias.